Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta nueva edición del Noticiero de los Trabajadores de la Televisión Pública Argentina. Llevamos ya 7 meses de conflicto en los medios públicos nacionales del país y esta situación, lejos de aquietarse, se agrava por la estigmatización a la que nos somete el ministro Hernán Lombardi. Y se agrava aún más cuando en las últimas horas este ministro decidió echar a más de 350 trabajadores de la Agencia Nacional de Noticias, de la agencia TELAM. Así se vive hoy esta jornada de lucha desde el Obelisco al Centro Cultural Néstor Kirchner en esta marcha federal de los trabajadores de prensa. La verdad que lo primero que leí fue el cable de la agencia y después fueron 2 días de incertidumbre a ver si llegaba ese mail o el telegrama. En La Pampa somos 3, a 2 nos llegó el telegrama, a 1 le llegó el mail, así que La Pampa quedó con un solo corresponsal, casi sin cobertura. No tenemos la posibilidad de darnos a conocer ni conocer lo que pasa en el resto del país hoy con esto. 1980 en el Editorial Atlántida, 18 años en Crónica, 12 años Diario Popular, paralelamente 10 años más en Revista El Gráfico, 1 año en Perfil y 8 años en TELAM, agencia TELAM. Contanos alguna de las coberturas que vos has hecho en estos 38 años. 4 mundiales de fútbol, 2 Copas América en el exterior, estoy hablando, ¿no? Finales de Copa Libertadores, giras presidenciales en Europa, en Estados Unidos. Yo era cronista de calle, trabajaba en el área audiovisual, que es una de las últimas áreas creadas en la agencia. Destacar que fue la primera agencia en tener un área audiovisual en la estructura, digamos, en el organigrama. Hemos impulsado la agenda de género, de diversidad, periodistas, fotógrafas, redactoras, editoras, camarógrafas, o sea, las distintas secciones de la agencia trabajaban coordinadamente para lograr esas coberturas, digamos, con perspectiva de género. Todas las periodistas que teníamos formación y perspectiva de género, ya no estamos más en la Agencia Nacional de Noticias. Éramos 4 periodistas y 2 fotoperiodistas. Bueno, a partir de mi despido quedan 3 para cubrir 24 horas de lunes a lunes y 2 fotoperiodistas. Pero quiero decir algo más. En 1 mes y medio, 2 meses se va a jubilar uno de nuestros compañeros. Por lo tanto, Córdoba queda reducida a 2 periodistas, uno a la mañana y otro a la tarde. Fíjate si llega a ocurrir algo en el momento que no puedan cubrir un horario y además que no te pagan extras. Han achicado tanto que después te empiezan a exigir cosas que son increíbles. Entonces, bueno, este es parte del vaciamiento que está llevando a cabo el señor Lombardi. Fue un papelón, fue una feroz cacería humana desatada sobre todos los compañeros de TELAM. Si el señor Pousá la vez pasada dijo que teníamos un condimento ideológico, sí. Somos animales políticos y esto también habla, después de las declaraciones de él, de una brutal persecución ideológica y política en la Agencia Nacional de Noticias TELAM. La patronal desapareció, ni un solo funcionario vino a la empresa, ni un solo periodista jerárquico pisó la redacción. Nos tienen miedo, no tienen argumentos, no tienen cómo enfrentarnos. Compañeros, este conflicto puede durar un poco más, un poco menos, tardaremos, estamos peleando porque vuelvan cada uno de nuestros compañeros a su puesto de trabajo. Pero estamos seguros que no puede volver ninguno de esos periodistas, ninguno de esos funcionarios puede volver a pisar la agencia TELAM. Nosotros lo sabemos, ellos lo saben. Esta lucha por la defensa no solo de los puestos de trabajo, sino de la información, de la agencia publicitaria, del contralor, porque tenemos que controlar en qué se gasta la pauta publicitaria y los trabajadores de TELAM estábamos para eso. Es una barbaridad que quieran silenciar a la Agencia Nacional de Noticias TELAM. Así que la vamos a defender y como bien decíamos acá, vamos a estar todos y todas adentro de la agencia. Se siente, TELAM se defiende, se siente, TELAM se defiende. TELAM hoy somos todos. Para mí TELAM forma parte importante de mi vida. Gracias a esta foto que te voy a mostrar. Esta foto que vemos acá, que la sacó la gente de TELAM en Malvinas, mi papá, mi mamá se pudieron enterar de que yo estaba con vida todavía. Así que imagínate que TELAM forma parte de mi vida, mía, la de mi familia, y la verdad que la TELAM lo llevo en el corazón. Por eso estoy acá para decirle no, Lombardi, no a los despidos en TELAM.
La verdad que vinieron más de 5.000 compañeros y compañeras de distintos gremios, espacios políticos, sindicatos, expresiones culturales. La verdad que estamos rodeados de mucha solidaridad, no solo del gremio, que es tremenda, sino de todos los que se acercaron esta semana. Estuvieron los aceiteros, los compañeros del SATSIDE, estuvieron de Cetera. La verdad que nos vienen rodeando de mucha solidaridad y eso nos da mucha fuerza para seguir adelante. Tenía que presentarse Lombardi en diputados, no lo hizo. Nosotros creemos que lo que tiene es miedo, digamos, tiene miedo de enfrentar a los laburantes. Nosotros no le vamos a hacer nada, queremos sentarnos a dialogar como él plantea, pero evidentemente no tiene argumentos ya válidos para justificar esto que es un ajuste. Digamos, ya no le importa si son buenos o malos trabajadores, digo malo por lo que él decía, si tienen 5, 10, 20, 30 años de antigüedad, o sea, los de hace 5 años eran kirchneristas, entonces los que echaron hace 20 eran menemistas y los anteriores eran alfonsinistas. Nosotros somos trabajadores de prensa, todos tenemos ideología, todos tenemos forma de pensar. Hay una amplia diversidad que integra a la agencia Telam y nosotros hacemos periodismo, para eso nos pagan, para eso informamos y somos, junto con ustedes y con los compañeros de Radio Nacional, los garantes del derecho a la información. Esa es nuestra razón de ser. En un minuto, los trabajadores de la agencia Telam le cuentan la historia de esta importante agencia de noticias. Telam es la Agencia Nacional de Noticias, que desde 1945 distribuye información a todo el país a través de su redacción central con sede en Buenos Aires y sus 33 corresponsalías nacionales e internacionales. Pero, ¿cómo se producen las noticias? Los periodistas y las periodistas que trabajan en la agencia cubren, editan, redactan y producen en torno al hecho noticioso, para luego distribuir como texto, foto, video, audio e infografía, que llega a manos de la ciudadanía a través de cientos de abonados. Pero, ¿qué son los abonados? Son todos los medios, gráficos, televisivos, radiales, web. De esta manera, Telam lleva más de 70 años garantizando el derecho a la información, a lo largo y a lo ancho del país. Hashtag no a los despidos en Telam. En este informe te vamos a contar, porque se habló mucho de esto, por qué son la cantidad de trabajadores que son en la agencia y qué funciones cumplen en ella. En 2003, Telam empleaba a 479 trabajadores que cubrían los servicios de cables, fotografía, administración y el área publicitaria, encargada de distribuir la pauta oficial. En junio de 2018, el número de trabajadores ascendía a 878, pero Telam era otra empresa. Hasta la semana pasada producía 500 cables diarios y publicaba 150 fotos. Además, había creado el área audiovisual y multimedia que ocupó profesionales para realizar las coberturas en video, infografías, la transmisión de radio y los podcasts. También desarrolló su portal web, uno de los sitios nacionales más consultados, con actualización de contenidos permanentemente. Es verdad que creció, digamos, durante los 12 años de la gestión anterior, pero creció justamente por este proceso de reconversión tecnológica que tuvieron todos los medios en general. Telam históricamente era un servicio gráfico de cables. Fotos y cables. En los últimos años, obviamente, desarrolló un sitio web, naturalmente también desarrolló un sector audiovisual que emplea a 120 personas. Y lo que es seguro es que no hay un sobredimensionamiento en el sentido de que no hay una sola persona que no tenga tareas. Yo desafío al ministro Lombardi a discutir uno por uno los trabajadores de Telam qué hacen y discutir qué tareas, porque estamos en condiciones de dar ese debate. Quizá él no, pero quizá el que sobra es otra persona en Telam y no los trabajadores. El periodista Rodolfo Pousá, responsable junto a Hernán Lombardi de los 357 despidos en Telam, había sido nombrado presidente de la agencia en enero de 2016. Una reestructuración de la empresa Telam. Ya había ocupado la conducción de Telam en el año 2000, durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Aquella vez impulsó un plan de retiros voluntarios y pretendió vender el histórico edificio de la agencia ubicado en Bolívar al 500. Ahora insiste. En una entrevista radial con Luis Majul, Pousá justificó los últimos despidos y habló expresamente del perfil ideológico de un núcleo duro de trabajadores. Antes de esta embestida contra el personal de Telam, había manifestado su intención de emular a otras agencias de noticias del mundo. Yo volví con un determinado sueño que es el que le planteé a Lombardi, al ministro Lombardi, cuando me convocó para que me hiciera cargo de esto. Y el sueño con el que llegamos 3 periodistas como Ricardo y Carlos es que
tal vez pueda parecer un poco exagerado, pero a ver si a lo mejor nosotros podemos llegar a convertir a Telam en una BBC News de la República Argentina. La intención es hacer uso de todos los recursos humanos que tenemos, como así también los recursos materiales, para posicionar nuevamente a la agencia y llevarla al plano internacional. Con lo cual, en ningún momento nosotros hemos planteado la posibilidad de despidos. Sí estamos efectuando un análisis de la calidad profesional del personal que tenemos adentro para que se ajusten a los proyectos que queremos desarrollar. Veamos los datos de empleo en otras agencias de noticias a las que Pousat toma como modelos a seguir. La inglesa BBC ocupa a 3.500 trabajadores, AP de Estados Unidos a 3.200. Reuters, con sede en Londres, emplea a 3.000 profesionales. AFP de Francia, 2.300. La española EFE, 1.500 y DPA de Alemania a 900. Todas superan los 878 trabajadores que Telam tenía hasta hace unas semanas. Telam es una agencia federal. Contaba hasta ahora con 27 corresponsalías en el interior y otras 6 fuera del país. 48 de los 357 cesanteados son de delegaciones provinciales. El brutal ajuste dejó diezmada la presencia de la agencia en el interior del país. 6 corresponsalías fueron cerradas y todo su personal desafectado. Ocurrió en Formosa, Catamarca, Misiones, Chaco, Río Negro y Chubut. En otras 13 sedes de Telam en el interior solo quedó un cronista. El vaciamiento no solo es grave por las pérdidas de las fuentes de trabajo, ya no habrá coberturas nacionales desde esas regiones de la Argentina. El vaciamiento es grave porque también afecta el derecho a la información. La situación de la agencia Telam está en boca de todo el mundo. Hablaron dirigentes gremiales, sindicales, organizaciones sociales, hasta la propia iglesia pidió interceder en este conflicto. ¿Cómo lo tratan los medios de comunicación a nivel nacional e internacional? Esto también en este informe. El mismo día del partido se limpian 355 tipos en Telam, ¿entendés? Colegas. Han hecho una desprolijidad. Y esto es importante no solamente porque se trate de colegas, sino que han hecho un ajuste procustiano, ¿entendés? Procustiano y macartista. Echar en un solo día, el mismo día que jugaba Argentina-Nigeria, a 350 personas sobre una planta de 900, o sea, cargarse al 40% de una empresa durante el Mundial, también es tomarnos un poquito por tarado. Un plan ya no en contra del periodismo crítico, sino una declaración de guerra al periodismo en general. Eso es lo que está haciendo Cambiemos, salvo, por supuesto, al periodismo oficialista, bien refugiado en las corporaciones que se están beneficiando con la política comunicacional del gobierno. Me sorprendió que de hecho ganó el periodismo. Es terrible. Echando gente ganó el periodismo, me parece increíble. A mí me preocupa volverse la estigmatización y la crueldad, me parece. Y también la hipocresía, porque hay que ser realistas respecto a cuáles son los verdaderos motores de lo que estás haciendo. Sin duda, ¿no? Lo comparto totalmente. Se creó la agencia oficial contra los monopolios que venían en aquel momento, Guerra y compañía, para romper precisamente los únicos discursos. Así se creó Telam. Fuera del Mundial pasan cosas en la Argentina y algunas cosas que pasan son especialmente dolorosas. Ustedes saben que hay un conflicto muy fuerte en la agencia oficial Telam. Ayer yo leía un tuit que es realmente muy triste de Carlos Nis, que dice así textualmente: mis hijos lloran con el gol de Rojo, yo porque no sé cómo decirles que hoy me echaron de la agencia Telam después de 22 años. Mi solidaridad total, como todos los que trabajamos, lo hemos dicho acá, tenemos mucha gente, amigos en Telam, no sé si amigos, pero gente que conocemos y hemos hecho. No hay duda que es una barbaridad. Y hemos dejado claro, o he dejado claro, que es una barbaridad que el Estado haga esto. Que es una barbaridad por el hecho de, no puede hacer semejante sangría, más en este momento, en un lugar. Tema, y de vuelta, mi solidaridad y es lo que dije en aquel momento. Somos absolutamente solidarios
ante esta situación que por supuesto nos preocupa y que esperemos genere en las autoridades la reflexión, ¿no? Que permita analizar esta situación y que ustedes reincorporados puedan tener el trabajo digno que merecen por honestidad y por trayectoria. Esto no está bien y esto debe ser corregido. Los despidos diezmaron secciones enteras volviéndolas no operativas, por ejemplo, coordinación periodística, deportes, infografías, audiovisuales. Insisto, para mí esto se aplica para Telam o para cualquier empresa privada o pública. Cualquier despido masivo es injusto. En un plenario de dos comisiones, la de Legislación de Trabajo y la de Libertad de Expresión, se esperaba la presencia del ministro Hernán Lombardi para explicar justamente la situación en la agencia Telam y en los medios públicos. Pero el ministro decidió no acudir a esa cita. No se presentó, no aduciendo ningún argumento firme de por qué era su ausencia. Hemos logrado de que el pedido de informe de mi autoría sea aprobado por toda la Cámara, así que se le va a estar dirigiendo a estos dos funcionarios para que contesten. Sin perjuicio de ello, tenemos comunicaciones extraoficial que aparentemente el miércoles de la semana que viene estaría compareciendo el ministro Lombardi ante la Comisión de Legislación del Trabajo y la Comisión de Comunicaciones para dar respuesta a nuestro pedido de informe y al resto de las preguntas que se le quieren hacer con relación al porqué de esta reducción en Telam. Nosotros entendemos que le queremos preguntar también que debe de rendir cuenta y decir qué idea tiene para este nuevo Telam del cual habla, sobre todo sabiendo de que hoy las agencias oficiales cumplen un rol importante en lo que hace a las noticias falsas, ¿no? O sea, el chequeo de las noticias falsas, que es lo que nosotros venimos buscando alguna forma desde la Comisión de Comunicaciones, dado que este es un fenómeno mundial y justamente alguien tiene que encarar esta situación y qué mejor que un órgano del Estado que pueda determinar si una noticia es falsa o no para dar veracidad y luego dar base cierta a todos los medios de comunicaciones que después quieran replicar esa noticia. Bueno, yo creo que Telam podría cumplir ese rol y yo creo que con la actual dotación de empleados más los 357 despedidos no alcanzaría porque Internet no duerme y por lo tanto el trabajo sería importante y se estaría haciendo un verdadero servicio público a todos los medios de comunicación. Unas 5.000 personas acompañaron esta marcha de los periodistas de todos los medios de comunicación en apoyo a la agencia Telam, pero también en apoyo a los compañeros de otros medios de comunicación, como el caso de Radio del Plata. Más de 50 despidos, se adeudan salarios y también se adeuda el aguinaldo. Una situación realmente grave la que vive ese medio de comunicación. Así llegamos al final de este informe del noticiero de los trabajadores de la televisión pública argentina. Menos periodistas es menos información es menos libertad de expresión. Gracias por acompañarnos.